Dios bendiga a todo el pueblo de Dios en este día. Estamos bendecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero compartirle, amados hermanos, las ricas y abundantes bendiciones que Dios ha tenido con nosotros y que tiene todavía para nosotros. Así que, amado hermano, no te despegues del canal Reloj de Oración Mundial. Quiero compartirle mi testimonio en este día. Gloria al Señor, durante un poquito más de 20 años en desobediencia. Aunque pregonaba la palabra de Dios, aunque predicaba la palabra de Dios, andaba en desobediencia. Y quiero leerte un pasaje en la Biblia que dice en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios, gloria al Señor, que el que encubre su pecado no prosperará. Si bien es cierto, nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, pero es necesario, gloria al Señor, confesarlo ante un ministro de Dios, un siervo de Dios, no para que el ministro nos perdone. El que nos perdone es Dios, pero dice la Biblia que el que confiesa, hay que confesar nuestro pecado. Hay que hablar y desahogarse para recibir libertad, recibir liberación. Gloria al Señor. Y quiero decirle que prácticamente, aunque tengo más de 30 años de conocer las Escrituras, Dios viene tratando conmigo fuertemente de hace 10, 11 años hacia conmigo, desde que me entregó el ministerio, gloria al Señor, a través de la Iglesia Internacional. Y quiero decirle que todos esos principios de los 20 años ha sido un trato fuerte de Dios contra mí. Conmigo, para ser más exactamente, un trato fuerte de Dios conmigo. No contra mí, sino conmigo. Porque cuando Dios, dice la Biblia, al Dios al quien ama, corrige, azota, castiga, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Durante todos estos 20 años primero en el Evangelio ha sido años de disciplina, años de correcciones. Y yo quiero decirle a los hermanos que aquellos que están sirviendo un ministerio, pero que tienen pecados tapados y ocultos, yo quiero decirte que eso ataja la bendición. Ataja la bendición en el índole, gloria al Señor, de tu relación con Dios. Ataja la bendición muchas veces financiera, pero también ataja la bendición en que en cualquier momento el enemigo puede venirse en registre contra ti y puede destruir lo que has construido durante tantos años. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará. Y quiero hablar de mi testimonio, gloria al Señor. Porque desde al principio, cuando yo me entregué a Dios, ha habido cosas en mi corazón que no han estado correctas. Yo fui al principio a una iglesia, gloria al Señor, por interés a una joven. Porque yo era ateo e incrédulo. Pero debido, gloria al Señor, a que ese interés instó a que escuchara la palabra de Dios. Y Dios fue tratando conmigo hasta que Dios abrió mi corazón y me entregué de corazón al Señor. El primer año fue muy tremendo, aunque lo hice de todo corazón, empezó Dios a manifestarse en mi vida. Cuando yo llegué al camino de Dios, no había conocido mujer. Gloria al Señor. Y como no había conocido mujer, eso me tenía a mí con un pensamiento totalmente allí con una lucha con la carne de querer experimentar el pecado. Hasta el punto que caí y me deslicé en el pecado. Como al año y medio de haberme convertido. De haber probado ese pecado, quiero decirle que ha sido una lucha intensa, fuerte, gloria al Señor, de los primeros años en el Evangelio. Porque ese pecado que estuve ahí, no lo confesé. Me mantenía allí en esa esclavitud, ese pensamiento en el corazón. Y aunque me bauticé y empecé a predicar la palabra de Dios, gloria al Señor, estaba ese pecado latente en mi corazón. Ocurrió que como a los 2 o 3 años de haberme convertido al Señor, conocí a una joven. Supuestamente para ayudar a esa joven, pero esa joven no quería desprenderse de la casa. Supuestamente de traerla para ayudarla para conseguir trabajo.
Aquella joven empezó a llorar, y no quería irse, porque ella se sentía rechazada por mucha gente y aún su vida de niñez fue menospreciada. Y debido a las cosas de mi carne, le fallé a Dios. Caí en pecado. Cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Cuando el pecado se encubre, viene uno, la persona intenta hacer como el gato, de intentar tapar lo que está mal hecho. Y a Dios le desagrada eso. Lo más tremendo es que fui donde mi pastor, debido a la situación que tenía, y le compartí la situación que estaba pasando. Me dijo, bueno, entonces ¿por qué no te casas? Yo le dije, bueno, está bien. Cuando me iba a organizar a casar con ella, había un problema de papelería con esa joven. Para resumirle el testimonio con esa joven, ella decía que se llamaba X y manera. Cuando voy al pueblo de ella, me entero de que el nombre de ella no es XY, sino Y y otro apellido adicional. ¿Qué ocurre con esta situación? Eso me enteré después que el pastor me había dicho a mí que para casar. Me dijo, si quieres te hago la ceremonia con esa joven, y apenas que termine la ceremonia viajas y te organizas de donde es ella, donde es el pueblo. Del pueblo donde ella nació y los familiares de ella. El pastor hace la ceremonia con el nombre XY. Cuando voy al pueblo para ir allá al pueblo de ella, resulta, al yo enterarme que no era el apellido de ella, sino que tenía otro apellido, me encontró con la dura realidad de que el cual ella decía que era su papá, no la reconoció. Cuando vamos a la registraduría o para sacar el registro civil, no aparece con el nombre con que esa persona yo la había conocido, sino aparecía ella con el segundo nombre y con otro apellido. Lo más tremendo de toda esta situación, que ella tenía un trauma por causa de su niñez, de menosprecio de su niñez y por el menosprecio de su padre. Ella decía que no se casaba así, de esa manera. Que ese no era el apellido de ella que aparecía en ese registro, y que no se casaba y no se casaba y no se casaba. El problema que yo tenía en mi corazón era que el pastor había hecho una ceremonia con esa persona con unos nombres que no correspondían. Bueno, me vine cuando regresamos acá a la ciudad, y el pastor me dice, ¿cómo quedaron, Juan Carlos? Y le expliqué lo que había pasado. Esa joven empezó a llorar y decía que ella así no se casaba, que ese no era el apellido de ella, que así no, de casarse por lo civil. Porque usted sabe que el matrimonio cristiano, si no tiene convenio con el Estado, el matrimonio simplemente es religioso, pero no tiene efectos civiles. Teníamos que casarnos por lo civil. Esto aconteció, no quiso casarse por lo civil. Viví una lucha tremenda, amarrado con alguien, no poderse casar, y así predicaba la palabra de Dios, y decidir encubrir eso durante 3 años, mi situación legal, jurídica con esa muchacha. Aunque la gente se entregaba a Dios, aunque la gente recibía al Señor, pero pasaba lo más tremendo, es que eso estaba allí tapado. Hasta el día que esa joven decide irse con otro muchacho a vivir. Y me dice ella, yo a usted nunca lo he querido,
quiero que me dé tranquila, y decidió hacer su vida con ese joven. Tuvo un hijo, y después, con el tiempo, se separaron y tuvo otra persona, y tuvo otra persona, otro hijo. Yo intenté arreglar las cosas y hablé con un ministro de culto para que intentara reconciliar el asunto y de poder organizarme, aún de perdonarla a pesar de lo que había acontecido. Pero ese ministro de culto me dijo: hermano, usted ante las autoridades civiles no está casado. Ella no quiere vivir con usted, no quiere vivir con usted, y usted más bien haga su vida. Y yo sabía lo que dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará. Yo vivía estancado. Decidí escuchar el consejo de ese ministro de culto. Y entablé una relación con otra mujer, en la cual con ella sí me casé civilmente, y en la cual ese ministro de culto me hizo la ceremonia. Usted sabe que las cosas cuando empiezan mal, terminan mal. Y cuando empecé a predicar la palabra de Dios, mucha gente que desconocía de mi testimonio, de lo que había acontecido con aquella joven, que civilmente no estaba casado, pero muchos pensaban que yo era un adúltero. Y el testimonio empezó a afectarse. ¿Producto de qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas mal hechas, en desobediencia, en pecado, en mentira, en engaño, quiero decirle que el enemigo tarde o temprano le saca la sucia. Me casé con aquella hermana. Fundamos varias obras. Le servimos a Dios. Pero quiero decirle que en el lazo que tuve, algo que retrocediendo un poco con lo de la joven, yo viví una vida doble. Una vida tibia, fría, en el pecado. Y cuando un pecado está ahí tapado, trae más pecado. Cuando me casé, gloria al Señor, por lo civil, yo había encubierto todas las cosas que habían pasado en mi vida con la joven. Y esa relación empezó a crecer con algo tapado. Y la vida mía no era libre producto de ese pecado, porque aunque era casado, tenía el problema de la carne, el problema de los deseos carnales. Gloria al Señor, el problema de los ojos, de la codicia, de la lascivia, del adulterio, de la inmundicia. Todo eso lo tenía allí y estaba esclavizado por los demonios. Hasta el día que decidí confesarle mis pecados, todas las cosas de mi juventud, a la mujer con que yo me había casado. A decirle lo que había pasado, y sentía que era libre. Cuando iba confesando, los demonios iban saliendo. Y también le confesé mi desorden en la carne, en el pecado, viviendo con ella. Pensé que todo había quedado allí, haberle confesado mis pecados y las cosas que yo había cometido aún en los inicios de mi relación con ella, porque yo venía en la carne y en el pecado. Porque esa relación fue de ella, fue hacia la carrera, de casarme, pero fue a la carrera. Hice muchas cosas en la carne. Aún en el camino, sirviéndole a Dios, pero estaba ese pecado. Pecado de carnalidad, pecado de inmundicia, pecado de lascivia, pecado de adulterio. Y muchas veces meterme en compromisos de deuda, porque cuando uno anda mal, quiere ayudar a Dios. Está equivocado uno querer ayudar a Dios prestando plata, prestando dinero para comprar lotes, para construir, edificar. Dios no necesita ayuda. Cuando estamos en la obediencia de Dios, Dios se encarga de aparejar las cosas.
de aparejar las cosas. Pensé que mi esposa era madura cuando le confesé todas las cosas sucias de mi juventud recién entregado, porque yo no conocía el mundo de las mujeres, porque yo llegué al camino de Dios sin conocer mujer. Bendito sea el Señor. Ese es el asunto tremendo. Eso es tremendo lo que pasa cuando uno vive en la desobediencia. Después me veía apurado para pagar, metiéndome en problemas, en dificultades. Y hace, gloria al Señor, de 10, 11 años hacia acá, e intentando de pagar compromisos de hace años, producto de mi desobediencia, producto de mi pecado, el producto de encubrir el pecado, porque la Biblia dice que encubre pecado no prospera. Por mucho que uno intente hacer las cosas, no va a prosperar. Tapa un hueco, se destapa otro hueco, hace otro hueco. Pero Dios lo llama a uno a confesar el pecado, a hablar del pecado. El pecado es la trampa más terrible que ha hecho el diablo. Piensa de que nadie lo ve, pero hay consecuencias de ese pecado. Al yo confesarle a mi esposa, trajo problemas tremendos en ella, en su vida personal. Porque pensé que yo me iba a hacer el bien de confesar cosas de hacían 25, 30 años atrás, 20. Pensé que, pero resulta que no estaba preparada para eso. Le hice un daño profundo en su corazón, que se vio reflejado 10 años después de habérselo confesado. 10 años después. Cuando uno no es sincero, cuando uno es hipócrita, fariseo. Hipócrita porque cuando tú encubres un pecado y actúas como si nada, aunque se lo digas a Dios, eres un fariseo. Eres un hipócrita. Y sabemos que mucha gente no va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero yo cumplo con Dios de decirle lo que está pasando y lo que ha acontecido. Hoy día estoy pagando las consecuencias de ese pecado hace 15, 20 años atrás. 12, 13, 14, 15 años atrás. ¿Por qué estoy pagando las consecuencias? Y aún de hace 30 años atrás. Porque en ese entonces hubo gente que no estaba preparada para lo que yo había hecho. De hace 10, 11 años para acá, cuando Dios entregó la misión, que Dios me ha encarrilado, pero que hoy día el testimonio fue afectado, aunque son cosas del pasado, pero que en el presente ha incidido en muchas vidas. Otra cosa quiero decirle. Yo duré 6 años en disciplina con Dios, con vértigo en el cerebro, un par de quistes en el cerebro, donde no predicaba y con temor a caer desplomado. Por causa del pecado, la desobediencia. Y era una cosa, la otra. Surgía un momento, lo que hacía de la obra de Dios, se venía al suelo. ¿Pero por qué? Por el pecado. El que encubre pecado no prospera, dice la Biblia. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Estoy hablando de esto, aunque muchos no me conocen. Pero yo le estoy hablando a aquellas personas que llevan una vida doble. Ten cuidado, porque lo que estás haciendo, eso algún día va a salir a relucir. Ya sea con tu vida, ya sea en el ministerio, ya sea en tu hogar. Hoy día, aunque estoy solo ahora en el momento, estoy hablando del presente porque hace varios años, cuando vino la pandemia, hubo un shock espiritual en las suegras. Pensaba que era el fin de todas las cosas. Bueno, se fueron la esposa, la
la suegra que vivía conmigo y una nena que hay de por medio. Empecé del tiempo de la pandemia para acá con el reloj de oración, buscando de Dios. Pero para poder empezar a aflorar otra vez el ministerio o a seguir pregonando la palabra de Dios, yo debo testificarle a usted que las cosas con Dios son delicadas. De Dios nadie se burla. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dichoso aquellos que andan en el temor de Dios, sirviéndole a Dios. Son felices los que le sirven a Dios con integridad y rectitud. Aunque estoy pagando las consecuencias de hace más de 10, 11, 12, 13 años atrás. Estoy asumiendo. Porque quiero ser salvo. Porque quiero la vida eterna. Y porque quiero que muchos hermanos no hagan lo que yo hice en el pasado. Aún desde recién convertido, de los 19 años o 20 años, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y que las consecuencias están. Hay consecuencias que son de por vida, como el caso de un hijo fuera del matrimonio. Aunque gracias a Dios eso no pasó conmigo. Pero hay consecuencias que quedan de por medio. Enfermedades terminales, enfermedades que quedan en la persona que no pueden recuperarse y Dios lo coge para salvación, para llevárselo. Te hablo a ti, amado hermano, ministro de Dios. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Hoy día estoy luchando contra tantas cosas. ¿En qué sentido? En el ministerio. Porque no es fácil servirle a Dios solo. No estoy hablando porque tenga aflicciones de mi carne, estoy hablando es porque la gente no cree mucho en una persona sola en el ministerio. Gracias a Dios que me he guardado para Dios, aunque mi esposa no esté en el momento, me he guardado para Dios. Y que desde que Dios entregó la obra, camino de salvación, me he guardado para Dios. Yo estoy contando cosas del pasado para que usted sepa que las cosas de Dios son delicadas, que las cosas de Dios son muy serias. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, mal que endurece su corazón, caerá en el mal. Si tú endureces el corazón, vas a caer en ese mal. Yo no culpo al pastor que me hizo la ceremonia teniendo yo 20 y pico años. Porque él confió en la buena fe de yo ir a organizarme. Lo que no sabía era sobre lo que había acontecido con aquella joven a nivel de su registro civil y todas esas cosas. Yo asumo la responsabilidad, no culpo al pastor. Asumo la responsabilidad de todo lo que ha acontecido. Y comparto esto para avergonzar al diablo y para decirle que hay tiempo para restaurarse, hay tiempo para ser salvo. El Espíritu de Dios nunca me ha dejado. A pesar de la dificultad de salud, he estado 2 veces al borde de la muerte. Una vez tuve un accidente de tránsito. Me ha dado 2 preinfartos. Pero yo quiero decirte que aunque caía desplomado, la misericordia de Dios es tan grande que me ha dado fuerza para hablar hoy y testificarle que Dios nos ama, que las cosas de Él son santas, son puras, y quiero orar por ti, orar para que Dios te bendiga y te dé fuerza. Eso quería compartirle a los hermanos en el Señor. Dios es el que justifica. La palabra de Dios es el que te condena. La palabra de Dios te condenará en el día final. Las obras que has hecho, que ha ido en contra de la palabra de Dios, esa palabra es la que te va a condenar. Hoy tenemos un abogado que es Jesucristo. Mañana Él será tu juez. Es necesario confesar el pecado y apartarse del pecado. Vengo con 10 años intentando de estar encarrilado
en el Señor. Y por la gracia de Dios, que Dios me ha guardado y me ha librado del pecado, de la carne, de los deseos del mundo. Pero quiero decirle que hay que pagar ahora un precio, entre comillas, porque ese precio lo pagó Jesucristo, para que Dios traiga restauración a aquellas personas que fueron afectadas. Y aún de seguir pagando compromisos del pasado. Porque eso tenemos que hacerlo si queremos la vida eterna. Padre que estás en el cielo, Dios, te doy gracias, te doy gloria, te doy alabanza porque tú eres bueno, eres poderoso, Dios mío, Señor. Sé que esto es crudo para hablarle a mucho pueblo y muchas personas que escucharán este testimonio, Padre. Glorifícate, Padre mío, derrama tu presencia, derrama tu poder, oh Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús. Parte toda cadena, Dios mío, en esas vidas que están atadas, Dios mío, en el pecado. Que no han confesado el pecado, Dios mío. Libera esas vidas, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, rompe todo yugo, desarma todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Destruye toda fortaleza satánica, derriba todo argumento de la serpiente, Dios mío. Oh Dios, ese espíritu de culpabilidad, Señor, que no deja crecer a los siervos y siervas tuyas, Señor, que vienen, Dios mío, buscando tu rostro. Trae liberación, trae libertad y glorifícate por tu palabra. Trae libertad en el nombre de Jesús. Parte esas cadenas, Espíritu de Dios. Trae consuelo, Dios mío. Llena ese corazón de tu presencia. Llena ese corazón con tu poder y tu amor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Llena esas vidas, Señor. Llena esas vidas, Espíritu de Dios. Glorifícate por tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias y te doy gloria. Así que, amado hermano, corre a la línea de batalla, ora, busca de Dios. Estamos en el reloj de oración mundial. Confiesa tu pecado, apártate del pecado, busca del Señor y vas a ser salvo. Recuerda, si no lo haces, tendrás un problema antes de morir. Porque habrá una lucha entre los demonios y los ángeles que vienen a buscarte. A reclamar, a los demonios a reclamar esa área en tu vida en la cual no te apartaste, no lo confesaste y no has podido ser libre. Es necesario que lo hagas. Ahora, hay casos puntuales donde la persona se arrepiente antes de morir, pedirle perdón a Dios, no hubo tiempo, Dios sabe. Pero si tú estás en la iglesia, eres conocedor de la palabra de Dios, eres conocedor de la palabra de Dios, y pasa el tiempo y sigues lo mismo, si vas a tener un problema. Estás a tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Reloj de oración mundial. Bendiciones.